Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a nuestra nueva clase de recursos humanos. Hoy y siguiendo con la lógica de que ya nos empezamos a meter de lleno en la construcción de nuestras acciones y tácticas de recursos humanos, reforzar un poquitito antes de meternos en el tema de reclutamiento, ¿no?, de personal, con algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura. Digo, nosotros ya vimos tipología, ¿no?, vimos varias formas de abordaje, vimos cómo estaba compuesta, con los valores, las creencias, etcétera, pautas de comportamiento, pero así como la clase pasada nosotros aprendimos a diseñar un estilo de estructura formal dentro de la organización, también debemos tener muy en claro qué tipo de cultura corporativa nosotros queremos trabajar. ¿Por qué le digo esto? ¿O por qué digo esto? Ustedes piensen en lo siguiente: las cuestiones identitarias que tiene una organización, entendiendo por identidad la personalidad que tiene esa organización, es sumamente importante. Y tiene que haber un equilibrio y una simetría entre lo que ustedes diseñan como organización, entre su filosofía corporativa, ¿no?, entre su cultura corporativa. Porque lo que va a ver la persona que se acerca a su empresa, o lo que van a ver el capital humano dentro de esas microsegmentaciones en ese diseño de estructura que ustedes hicieron, es cómo se comportan. Y el comportamiento tiene que ver, ¿sí?, que siempre tiene que haber una coincidencia entre lo que vos le decís y lo que vos hacés. Por lo tanto, cuando hay una planificación estratégica del trabajo, ¿sí?, a tener en cuenta todas estas cosas que estuvimos viendo. O sea, a determinado tipo o tipología de diseño, determinado tipo de filosofía que como consecuencia tendrá, ¿sí?, determinado tipo de cultura, que a la vez es lo que ve la gente a través de su comportamiento, dentro y fuera. A nosotros nos interesa dentro, ¿sí? Así que rapidito esto, porque ya lo vimos bastante, vamos a reforzar, ¿no?, para que se entienda que nosotros, ya lo dijimos, no estamos hablando de la cultura de una sociedad, aunque ese contexto nos empape, ¿no?, sino que estamos hablando básicamente, cuando hablamos de la cultura corporativa, ¿no?, de hábitos, usos, costumbres, creencias, percepciones, tradiciones, rituales que tiene esa empresa o esa institución o ese comercio o esa fábrica y no otra. ¿Estamos de acuerdo? Los códigos de comunicación, los patrones de conducta, las expectativas compartidas, los estilos de vida que conviven, etcétera, son de esa organización y no de otra. Y eso es lo que se visualiza, y eso es lo que nosotros revelamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, hay algunos autores, yo no me voy a detener mucho en esto porque lo hablamos bastante, pero sí que es importante que sepamos desde qué lugar, qué dimensiones de la cultura vamos a trabajar. Digo, a ver, ¿vamos a trabajar la cultura como un todo, como algo universal, pensando solamente en los valores de casa matriz, o vas a abordar la cultura para cada uno de esos productos o servicios que vos hacés? ¿Qué quiere decir esto básicamente? Digo, a ver, yo puedo tener una estructura monolítica, ¿no?, trabajar estratégicamente la identidad de mi organización desde lo monolítico. ¿Qué es lo monolítico? Cuando yo quiero que mi empresa, que mi institución, ¿sí?, se conozca por los productos, no, perdón, que se conozca por el nombre de la casa matriz y no por el nombre de los productos o servicios que yo fabrico. En donde yo quiero que se conozca la marca por encima de los productos o servicios que ofrezco. Por ejemplo, yo soy Ford, ¿sí?, K. Yo soy Ford Ranger, ¿sí? Yo soy BMW 365. Yo soy Mercedes-Benz clase A. Yo soy McDonald's, no importa los combos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estas son estrategias que ustedes, cuando hagan el diseño de su organización, van a tener que decir, bueno, a ver, ¿desde qué lugar yo voy a trabajar toda esta cuestión identitaria?
Yo voy a querer que a mi empresa la conozcan por el nombre de la empresa en sí, o sea, de la casa matriz, la universalidad, o voy a querer que la conozcan, ¿no? Por cada uno de los productos o servicios que ella ofrece, la particularidad. ¿Estamos de acuerdo? Lo antagónico al universal, que es lo particular, es decir, bueno, mirá, yo soy una empresa tal que fabrico y ofrezco todos estos bienes y servicios, y a mí la gente no me conoce porque lo fabrica, sino que conoce, ¿no?, cada uno de estos productos y servicios. Por ejemplo, es el caso de Unilever, qué sé yo, vos vas al hipermercado y compras Skip, compras productos Johnson, compras Hellman, compras Sabora, restaurantes Excel, Rexona, Ayudín, y todo eso es Unilever. ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes lo conocen por el nombre del producto, por la identidad fuerte que tiene el producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Van a abordar la cultura desde una mirada individualista o sobre una mirada colectiva? Si me preguntas a mí, yo creo que vos tenés que poner la mirada sobre lo colectivo, desde el punto de vista que vos tenés que ver cómo ese individuo dentro de ese grupo, dentro de ese equipo, como vimos tantas veces, ¿no?, o dentro de esa estructura formal, ¿no?, se desarrolla. ¿Vas a hacer una cultura neutra, ¿sí?, o afectiva? O sea, ¿te vas a comprometer, vas a tratar de involucrar o te vas a mantener al margen? ¿Vas a tener relaciones específicas que se sepan o relaciones difusas que son equidistantes, sin empatía, etcétera? ¿Sí? ¿Vas a participar para que la gente se realice, ¿no?, o solamente vas a compensar o vas a misturar? Digo, son todas cosas que ustedes se tienen que plantear cuando van a desarrollar la filosofía de la organización. ¿Sí? Esta es fundamental. Y es fundamental, ¿no?, que ustedes tengan en cuenta cuáles son las características de la cultura organizacional. Que ya la definimos, no lo vamos a volver a decir. Es la de esa organización. Digo, a ver, ¿cuáles van a ser tus normas? Porque a vos las normas te definen. Y las normas tendrán que ver, ¿no?, con los valores de quienes fundaron esa empresa, que es muy posible que ellos no estén más, pero si están, no solo las normas, ¿sí?, o esos factores que influyen en los comportamientos de, ¿entendés?, del capital humano, vienen solamente de los fundadores, sino que vienen de las personas que son muy importantes dentro de esa empresa. ¿Y quiénes son? Los CEOs, los gerentes, los directivos. Pensemos que ustedes se están formando para gestionar. Entonces, es muy importante, ¿sí?, es muy importante que las normas que ustedes vayan a escribir el día de mañana, o a resignificar, o a reconfigurar, o a rehacer, estén equilibradas con los valores centrales de esa cultura organizacional. Siempre tiene que haber una coherencia, vuelvo a repetir, entre lo que ustedes hacen y entre lo que ustedes dicen. ¿Con qué frecuencia vos vas a salir a auditar dentro de ese diseño de organización si todo lo que vos estás transmitiendo, o sea, la regularidad en los comportamientos observados, si todo lo que vos estás transmitiendo desde recursos humanos está cumpliendo acorde a tus objetivos? Después vamos a ver las herramientas. Básicamente estamos hablando de distintos tipos de auditorías que se hacen en recursos humanos. ¿Para qué sirven las auditorías? Para poder corroborar si todo lo que yo estoy transmitiendo desde las distintas áreas de recursos humanos para el resto de la estructura organizacional está llegando, ¿no?, acorde a lo que nosotros nos hemos planteado. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores de todos los que yo estoy trabajo que se convirtieron en los dominantes que hacen que mi personal se involucre o no? ¿Sí? La filosofía, que es la razón de ser de esa empresa, cuando ustedes la escriban, no tienen que ocupar más de una carilla o dos con toda la furia, en donde ahí va a quedar muy bien claro qué hacen, cómo lo hacen y hasta dónde quieren llegar. Y en ese de hasta dónde quieren llegar, que es el objetivo de máxima,
que ya lo vimos, tiene que estar bien claro y escrito. ¿Y qué aspiran como empresa? La meta. Las reglas de esta filosofía tienen que ser claras y tienen que ser bien transmitidas. Y hay un montón de herramientas comunicacionales. Ya vamos a empezar ahora con el reclutamiento de personal y ya desde ahí, ¿sí?, la regla tiene que ser clara. Y el clima de la organización que se va a generar de acuerdo a ese microcontexto de la simbiosis que se da entre las personas actuando, trabajando, pero que tendrá que ver con qué tipo de cultura ustedes van a desarrollar. Y el clima también se mide con auditorías. Si el clima es bueno, la productividad será mejor, el posicionamiento será mejor, la construcción de reputación será mejor. Si el clima es malo, será todo lo contrario. ¿Sí? Entonces digo, ojo en cuenta, ¿no?, que me estoy quedando sin batería, perdón, tener en cuenta todo esto, porque es sumamente importante que cuando ustedes diseñen, ¿sí?, la estructura de la organización, también diseñen estas cuestiones identitarias que tienen que ver con la filosofía y la cultura, que son los componentes. ¿Y qué es lo que ustedes van a transmitir, en este caso desde recursos humanos hacia adentro, ¿no? Es una cuestión endógena, que es de donde se empieza todo, todo nace ahí. Esto ya lo hemos visto, los tipos de cultura, autores, pueden sumar más, menos, ¿no? Los beneficios son un valor que está dentro de una mirada cultural y que algo hemos tocado y que volveremos a retomar más adelante, ¿no? Entonces digo, cuanto más beneficios nosotros propongamos, siempre y cuando la contraparte, a través de aquel contrato psicológico, como ya vimos, responda, ¿no?, los valores penetrarán más la estructura mental de nuestro capital humano. O sea, además habrá más compromiso, ¿no? Y los valores, bueno, y los beneficios ya sabemos cuáles son, ¿no? Hay algunos que son ley, ¿estamos de acuerdo? Y otros, o sea, que los propongo yo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ley es tener una obra social. Ahora, no tener una prepaga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vos podés, la obra social, el derecho adquirido al trabajador le corresponde, pero vos podés ver el edificio y después dar una prepaga, mejorar eso. Puedes hacer ventajas en la jubilación, aprendizajes, oportunidades de aprendizaje, varias, ¿entendés? Seguros de vida, aquello. ¿Entendés? Vacaciones por fuera del calendario y por fuera de la normativa, ¿entendés?, que te obliga a darle a los trabajadores cada tantos años trabajados, tantos días, que eso es ley, pero vos podés, como beneficio, darle más días si querés. Cosas a tener en cuenta, o sea, que ustedes tienen que tener en cuenta que parecen pequeñas cosas, pavadas, pero que no lo son. Evaluaciones de rendimiento hacia la cultura. No es lo mismo una cultura, una empresa que no evalúa que la que evalúa, lo vamos a ver con evaluación de desempeño, pero básicamente lo que hace una evaluación de rendimiento, ¿sí?, es describir, ¿no?, en dónde estamos parados, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es evaluar cómo trabaja, cómo se comporta, cómo se desempeña el capital humano que está dentro de mi organización, y aquí hay varias formas de hacerlo y que después lo veremos, es un tema puntual de uno de los subsistemas. ¿Sí? Acá ven, aparecen otro tipo de caracterizaciones de la cultura, ¿no?, que acá no tiene mucho que ver con lo que vimos antes, porque vos podés ser conservador, podés ser adaptable, podés ser tradicional o participativa, y ser conservador no implica, ¿me entendés?, que no seas participativo. Ser conservador es que básicamente son esas empresas que son muy, ¿entendés?,
arraigadas a los valores fundacionales, que los cambios no se dan demasiado rápido, que les cuesta, ¿entendés?, cambiar de paradigmas. Y hoy este tipo de culturas corre un riesgo tremendo en un mundo que cambia visceralmente, que se altera permanentemente, que es recontra dinámico, que aparecen escenarios impensados. Entonces, esto está bueno decirlo y está bueno que lo entiendan, porque si el día de mañana ustedes caen en una organización, en una empresa con este tipo de cultura conservadora, a veces las empresas chicas, familiares, suelen tenerlo todavía, ¿no? Hay que tratar de romper, ¿no?, esa pared. Porque yo siempre digo, ¿no? Yo no estoy en contra de mantener los valores, las tradiciones, etcétera. Pero en el mundo laboral hay cosas a las cuales vos te tenés que ayornar, porque si no desapareces. Podría dar cientos de casos de empresas, de comercios, que han desaparecido por no acomodarse no a estos cambios. Entonces, bueno, una de nuestras, digamos, funciones es, previo diagnóstico, hacer llegar este tipo de informes de que en el caso de laburar en un tipo de cultura así, habría que proyectarnos hacia, ¿sí?, un cambio de cultura. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante las culturas que se adaptan, ¿no? Y ni hablar de las participativas, ¿no? O sea, a ver, hoy por hoy una cultura dentro de una organización tiene que ser, ¿sí?, adaptable a los cambios, transformarse a los cambios e innovadora. Con esos dos valores no vamos a tener ningún tipo de problema. Después pónganle el condimento que quieran. Pero como esto ya lo vimos, simplemente es un pequeño aporte, algo más a tener en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Digo, por las dudas que nos toque enfrentar, ¿no?, sobre todo las culturas tradicionales y conservadoras, que las hay, y fuera del país, y en el interior del país mucho más que en Buenos Aires y en el conurbano. ¿Cuáles son las características de una cultura exitosa? Y esto es para pensar, ¿no?, si yo hago un diseño de negocio de empresa, es bueno que los valores sean equilibrados, que lo que yo transmita equilibrio, es decir, que entre lo que yo digo y hago, ¿no?, haya equilibrio, que siempre haya compromiso con los proyectos y las estrategias que yo me planteo. Piensen que las estrategias son los caminos que me llevan al logro de los objetivos, ¿no? Que a la vez las estrategias nos vinculen a todos los subsistemas de la organización que tengan que estar vinculados para que eso sea un éxito. Que la comunicación sea de doble vía, bidireccional, no sea vertical ni asimétrica, o sea, que escuchemos, que conversemos, que co-creemos, que participemos más allá de los roles y estatus que después definirán nuestra función, ¿no? Tener buena relación con nuestros socios y con nuestros asociados, inversores, accionistas, ¿sí? Tener un valor colaborativo, o sea, si me necesitan colaborar con otras áreas y dejar que las otras áreas colaboren conmigo. Como dije antes, siempre innovar y correr riesgos es la única forma de mantenernos vivos y en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y nunca estar del todo satisfechos, porque si no, es como que nos llenamos la panza y nos agudezamos. Siempre tenemos que ir por más, por mejor, el mejoramiento continuo. Llegué hasta acá, ahora quiero más, quiero mejorar, quiero innovar. Es la única manera de caminar y de competir, como vuelvo a decir, en un mundo hiper, ¿sí?, hiper cambiante, hiper consumista, hiper transformista, ¿sí? Los valores culturales tienen que ver con cuáles son sus valores prioritarios. No quiero entrar tanto en este ejemplo, pero digo, hay valores que son centrales, hay valores que son coyunturales, hay valores que están latentes, pero básicamente vos vas a trabajar siempre esos atributos que hacen a los valores corporativos, que son los centrales de tu organización, los más importantes, ¿sí? Y por supuesto, ¿no?, que toda organización, ¿no?, debe comunicar estos valores. Esto es algo que lo tienen que incorporar. Ustedes permanentemente, a través de distintas herramientas que van a tener, que tienen que estar comunicando, ¿no?,
todos los valores. Al público que está dentro de la organización, ustedes, los de recursos humanos. A los que están afuera se encargarán las áreas de comunicación, relaciones públicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Siempre es una puesta en escena, siempre es una representación. Piensen que los empleados son los agentes multiplicadores, ¿sí? Por la positiva o por la negativa, porque son los que interactúan con los distintos públicos de la organización. Por lo tanto, el capital humano, sobre todo aquel que está en contacto con el mundo exterior, ¿no? Es la cara de la organización. ¿Sí? Entonces tienen que comunicar todo, lo bueno y lo malo, todo, y con verdad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Sí? Y por último, ¿no? Refrescar un poco, ¿sí? Que la socialización de la organización, esto que yo recalco, pero les digo que esta es la última, yo no recalco más, ya después van a empezar a trabajar solitos, es sumamente importante, ¿no? Que todo el mundo, dentro y fuera de la organización, los que son parte, los que interactúan conmigo yo, comprendan nuestro proceso de socialización, que tiene que ver con qué, con valores, con las normas, con los patrones de comportamiento, para que no haya problema. ¿Cómo me manejo yo con cada una de las estructuras o de las áreas o de las microestructuras que hay dentro de la empresa? ¿Cómo me manejo yo con distribuidores, con proveedores? ¿Sí? Con los bancos, esto es importante. Entonces, tiene que quedar claro que esta es una puesta en escena, como yo dije, donde permanentemente estoy contando mi misión, mis valores, mis objetivos, o sea, mi filosofía, cuáles son los medios preferidos para mí, de acuerdo a lo que yo considero, por lo que he investigado, para que la gente llegue a mí o me conozca, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades básicas de cada miembro en el papel que se le ha asignado a la organización? Esto la gente que interactúa con nosotros lo tiene que saber, porque si no generamos confusiones. ¿Cuáles son los patrones, lineamientos, criterios, ¿no? Que vamos a utilizar en el comportamiento organizacional para que la función sea eficaz? Y si volvemos al conjunto de reglas siempre y normas que son las que, cuando las ponemos en práctica, nos aseguran, ¿no?, nuestra identidad y nuestra integridad. Las empresas utilizan, las instituciones, diversos medios de socialización. La casilla de lleno, a partir de ahora, volvemos a meternos en los subsistemas de recursos humanos, en la práctica de recursos humanos. ¿Cómo sociabilizo? A través de la selección de nuevos integrantes, del proceso de inducción, o sea, de la integración de estos integrantes al puesto de trabajo para el cual yo los he buscado, al entrenamiento que yo le voy a dar al que esté ingresando y al que ya ingresó hace mucho y al que está para este puesto de trabajo, porque los puestos no son estáticos, van variando y van cambiando de acuerdo a lo que va surgiendo y lo que va apareciendo en el mercado laboral. ¿Sí? ¿De qué manera yo evalúo el desempeño y en base a esa evaluación después recompenso? ¿No? ¿Cómo trabajo el engagement, este compromiso del capital humano y los valores de la organización? ¿Cómo logro que se involucren, ¿no?, con la historia y la tradición de la organización? No confundimos cultura tradicional, o sea, con la historia, ¿no?, que conozcan esos factores que han influido en esa construcción identitaria, ¿no? Y que, ¿cómo trabajo yo para que la gente, los públicos, me reconozcan, ¿no?, mi promoción? ¿Estamos de acuerdo? Acá estamos hablando de un trabajo integrado de adentro y afuera de la empresa. O sea, nosotros siempre apuntamos hacia adentro, pero no somos una isla. Recuerden que recursos humanos es transversal al resto, ¿sí?, de las áreas o de las de las demás, digamos, de los demás departamentos que funcionan estratégicamente en la dimensión empresarial.
¿Estamos de acuerdo? Dimensión empresarial que tiene que ver con la gestión de toda la organización. Recursos humanos es transversal a todas, porque es la que pone la gente. Así que bueno, con esto doy por cerrado y terminado, ¿no? Lo que tiene que ver con la cuestión de identidad, con la cuestión cultural, filosófica, motivacional. Lo vamos a ir tocando ya en áreas específicas y de a poquito, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito, a empezar a ver uno de los primeros subsistemas de recursos humanos, muy importante, que tiene que ver con el reclutamiento del personal. ¿Sí? El reclutamiento de personal, ya te dice la palabra, reclutar, ¿no? Implica que traer, ¿sí? No importa si es de dentro o de fuera de la empresa, ¿no? A una persona o a varias personas para que ocupen distintos cargos de trabajo. Entonces, que no es lo mismo que seleccionar, van a ver. Dice, el reclutamiento requiere de una cuidadosa planeación que consta de 3 fases. Primero, para yo reclutar gente, tengo que saber qué necesita la organización en términos de personas. Este es un estudio que tienen que hacer ustedes antes de seleccionar. ¿Sí? Y a ver, ¿qué estamos necesitando? ¿Qué nos está sobrando? ¿Sí? ¿Qué nos puede dar el mercado de recursos humanos? Recuerden que siempre dijimos que hay puestos de trabajo que son dificilísimos de encontrar y hay otros puestos de trabajo que abundan. O sea, ¿qué está pasando en el mercado laboral y qué técnicas de reclutamiento después yo voy a emplear? Para yo poder tener este dato sistematizado y que a la vez sea significativo, necesito, ¿sí?, realizar lo siguiente, ¿no? Y esto es un poco el proceso del reclutamiento, que son los pasos que yo voy a seguir, ¿no?, para reclutar a estas personas. Primero, tengo que hacer una investigación, y esto sí es de ustedes, una investigación interna de las necesidades. ¿Qué necesidad tiene, o sea, necesidad de capital humano, necesidad de ocupar puestos de trabajo esta organización en la que yo trabajo? No de mi área, de todas. Tengo que saber, o sea, por eso tenemos canales de comunicación, charlaremos, veremos qué canal utilizaremos, pero debemos saber cuál es la demanda laboral que hay dentro de la empresa. ¿Sí? Por otro lado, como dijimos antes, voy a hacer una investigación externa del mercado laboral, ver qué puestos abundan, qué puestos no abundan y qué puestos escasean y qué puestos no hay directamente en el mercado laboral, porque yo puedo estar recitando alguno de ellos. Y por último, debería definir qué tipo de técnicas de reclutamiento yo voy a utilizar. ¿Sí? ¿Qué técnicas de reclutamiento? ¿Cómo lo voy a planear? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Y cómo lo voy a evaluar? Esto es un poco lo que yo me tengo que proponer. Miro adentro de la empresa, miro afuera de la empresa, ¿eh? Y después me propongo, ¿no?, dentro de este proceso, una vez que tengo los datos, una vez que investigué, cómo voy a planificar acciones de reclutamiento, cuáles van a ser esas acciones que voy a realizar, cómo las voy a comunicar para que la gente se entere, ya sea dentro o fuera de la empresa, y después cómo las voy a evaluar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una investigación interna de las necesidades. O sea, ustedes cuando arman una empresa, cuando trabajan en una empresa, van a ver cuáles son las necesidades que yo tengo ya, corto plazo. ¿Cuáles son las necesidades que voy a tener para dentro de un ratito, mediano plazo? ¿Y cuáles son las necesidades que voy a tener dentro de un año, 2, a largo plazo o más? Siempre tengo que planificar a corto, mediano y largo plazo. Ustedes siempre piensen que yo voy a investigar y cuando investigo es porque me estoy adelantando, ¿no?, al mercado laboral y a lo que está pasando. Un poco lo que yo les decía antes. Yo necesito ir cubriendo puestos, ayornando puestos, sacando puestos, ¿sí?, poniendo otros. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me lo da la investigación. Ahora, cuando yo estoy buscando personas, ¿sí?, la investigación no es
algo esporádico, algo que se me ocurre a mí, algo ocasional, sino es algo que yo hago permanentemente y sistemáticamente, porque la organización es un sujeto vivo y cambia permanentemente, ¿sí? Entonces, hay gente que se jubila, hay gente que fallece, hay gente que se va a otros lugares, entonces yo tengo que tener, ¿sí?, una planificación estratégica de reclutamiento, sobre todo, después vamos a hacer las herramientas, todo, ¿no? Para los cargos que son más complejos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta diapositiva dice, bueno, que hay empresas que esto lo llaman la planeación, la planificación estratégica de personal, y sí, depende de la dimensión, vuelvo a repetir. Esto siempre tiene que ver con tipologías y dimensiones que tiene la organización. Pero digo, toda investigación, ¿sí?, su segundo, o sea, todo proceso, el punto de partida es la investigación. Ahora, el punto número 2 es, una vez que tengo todos estos datos, toda esta información sistematizada, ¿qué hago con ello? Planifico. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso nuestro, lo que voy a planificar es con respecto a qué, al capital humano, a los recursos humanos que yo voy a necesitar para alcanzar los logros de la organización. Tan sencillo como eso. Bueno, y acá empezamos con los distintos modelos de planeación, ¿sí? A ver, yo no quiero extender demasiado esta clase, pero vamos a hacer como un introductorio y lo vamos a dejar acá, así después desarrollamos el resto en nuestro próximo encuentro. Digo, ustedes cuando reclutan personal van a planificar estrategias de acuerdo, ¿no?, a distintos modelos que hay para reclutar gente. Acá tenés un modelo que se llama modelo basado en la demanda estimada del producto o servicio. O sea, si vos analizás el título, el nombre, su construcción semántica, está totalmente orientado, ¿no?, a una búsqueda de personas que tengan que ver con la construcción de ese producto o ese servicio, ¿sí? O sea, la necesidad de personal tendrá que ver o será una variable dependiente de la demanda del producto que vos estés realizando. O sea, es una mirada muy comercial. ¿Estamos de acuerdo? Ser un producto, si es una industria, una fábrica, ¿me entendés? Y ser un servicio, se trata de un tipo de organización que no sea, que sean industriales. Por ejemplo, la telefonía, ¿entendés? Por ejemplo, internet, por ejemplo, cable. Usted sabe, cuando hablamos de servicio, de qué hablamos. Entonces, la relación entre estas dos variables, ¿sí?, que tendrá que ver con el número de personas y la demanda del producto o servicio. O sea, yo voy a contratar y voy a reclutar gente de acuerdo, básicamente es esto, a la demanda que yo tenga de ese servicio. No voy a tener en cuenta otra variable o de ese producto. Y eso es lo que a mí me va a mover un poco la aguja, ¿no?, a la hora de tener una política de reclutamiento. O sea, de cuánta gente yo dispongo, cuánta necesitaría disponer, ¿sí? Y por supuesto que cuando vos trabajás de esta mirada, de este modelo, si el servicio no se resignifica y sigue creciendo, sigue ampliando y se estanca y la gente empieza a elegir otras cosas, ahí voy a tener un problema que va a ser la reducción de plantilla. Mientras la curva no decaiga, todo bien. Digo, uno ve permanentemente que hoy vivimos en un mundo donde las personas igual no compran emociones, compran experiencias, pero está todo orientado hacia los servicios. Hoy el producto no importa. Vuelvo a repetir, ya lo charlamos, digo, vos no te compras un pasaje de avión o de micro, de tren, por el tipo de avión, sino porque el avión salga horario, sea más cómodo, sea más limpio, tenga comida más rica, etcétera. Es el servicio lo que determina el comportamiento de compra. Por lo tanto, si una empresa trabaja sobre este modelo, recursos humanos tendrá que tener muy en claro a la hora de reclutar, ¿no?, estas variables, ¿no?, y las estadísticas y el crecimiento, ¿no?, exponencial, digamos, de ese producto en demanda, ¿no?, porque si hay oferta estamos en el horno, no necesitamos gente, necesitamos sacar gente. Es sencillo.
Yo voy a elegir de acuerdo a la demanda. Voy a reclutar de acuerdo a la demanda. Y después habría una microsegmentación dentro de esta demanda, qué tipo, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿me entendés? Facturación, que, ¿entendés? Asesoramiento, que consultoría, que atención. Digo, hay distintos ejes, ¿no? O perfiles de puestos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el otro modelo, y con este es el con el cual vamos a terminar, y después vamos a hacer la clase próxima, es el que está basado en la segmentación de puestos, ¿no? Segmentar quiere decir dividir. Entonces, este modelo de planificación de reclutamiento tiene que ver con un gran enfoque en el nivel operativo de la organización. Esta es una técnica de planificación estratégica de personal que básicamente la utilizan aquellas empresas que son muy grandes. Entonces te dicen, bueno, mira, yo voy a elegir las personas en A, elegir un factor estratégico, o sea, a ver, nivel de ventas, volumen de producción, plan de expansión. Para cada área de la empresa se trata de elegir un factor organizacional cuyas variaciones afecten la necesidad del personal. Entonces te decir, bueno, mira, yo voy a elegir gente en base a cuánto estoy vendiendo, a cuánto estoy fabricando, ¿sí? En cuanto al proyecto territorial que yo tengo de instalar y de abrir nuevos mercados, entonces a medida que van surgiendo yo voy incorporando personal. Por ejemplo, a ver, piensen en una empresa planetaria global, permanentemente están trabajando desde este lugar. Abren una sucursal acá, abren una unidad comercial allá, permanentemente, ¿no? En los países donde hay movilidad, en los países que son creíbles, donde las empresas desembarcan permanentemente porque hay un mercado de plata y se consumen, planifican sus estrategias, ¿no? De reclutamiento en base a esto, teniendo en cuenta dónde se van a instalar, pero básicamente, ¿no? Con una cuestión comercial y de expansión, por un lado. Por otro lado, dice establecer niveles históricos, pasado y futuro de cada factor estratégico. Que te están diciendo acá? Que vos tenés que hacer un análisis, ¿no? De cómo ha sido la evolución, ¿no? De este reclutamiento en el pasado, ¿no? En el presente y proyectarlo hacia el futuro. A ver si realmente esto está funcionando. Porque como dice el C, determina estos niveles históricos de mano de obra, si lo que vos estás reclutando, ¿sí? Porque piensen que no todos los contextos son iguales. Ustedes tienen que ayornarlo al contexto de cada uno de esos lugares donde va a estar esa empresa. Si vos no tenés en cuenta estos valores, ¿no? Puede ser que pifies operativamente, ¿sí? Digo, yo tengo que saber muy bien qué tipo de mano de obra voy a tener que reclutar. Y para saber qué tipo de mano de obra en cada una de las comunidades en las cuales yo voy a estar en el planeta, tengo que conocer bien los niveles históricos. ¿Qué son los niveles históricos? Bueno, desde que abrió hasta hoy, cómo se manejó esa empresa, cómo funcionó y cómo trabajó básicamente, ¿no? En el tema este de reclutamiento. Y por último, proyectar los niveles futuros de mano de obra de cada área funcional. O sea, esto es adelantar, que es lo que hablamos siempre, a ver, ¿qué está pasando en el mercado laboral? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No? Para yo poder innovar y ayornar y si es posible ponerme por delante de mi competencia. Por eso es tan importante, ¿no? El análisis de la competencia, pero es tan importante que permanentemente estemos analizando qué es lo que pasa en el contexto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si yo pensara hoy post-vender o vender como hace 20 años atrás, saldría del mercado enseguida, no existiría. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hoy pensaría en producir como se hacía en la década del 70, que era por cantidad, estaría en el horno, me llenaría de stock y después no sabría qué hacer con eso. Entonces digo, lo que te está diciendo esto es que vos tenés que analizar todo esto, ver qué está pasando coyunturalmente para proyectarte la forma de hacer negocios en el futuro y en base a la forma de seguir negociando, de seguir participando, ¿no? En este mercado, contratar personas que a vos te posibiliten la permanencia, ¿sí? Son orientados, estos modelos muy orientados, ¿no? A lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios. ¿Ah? Así que bueno,
La clase de hoy te voy a dejar acá, piénsenlo, esto es laburo también. O sea, ustedes van a tener que pensar cómo van a hacer, ¿no?, la planificación el día que tengan que reclutar gente. La clase que viene seguiremos con el resto de los modelos y ya después nos ponemos a trabajar. Les mando un gran saludo y que tengan una buena semana. Chau chicos.